para después de la comida, para que descanséis y no os durmáis. Aquí Mari Carmen, Jane y Sandra os han preparado lo del homenaje a Becerra de Meneses. La verdad es que os la presento, pero todos conocéis a Mari Carmen. Las tres llevan en el espiritismo desde el año 97-98. ¿Sí me escuchan? ¿No? Sí. Mari Carmen es la persona encargada de cobrar todos los eventos, es tesorera junto conmigo, y ella es la que os dice todas las cosas que, bueno, todos los eventos que hacemos al año, ella os avisa. Sandra, como sabéis, es la persona encargada de la parte médica junto con más personas, otros miembros del equipo, pero ella trabaja también con Becerra y es la encargada de la parte médica del equipo, y todos la conocéis porque antes o después habéis pedido de su ayuda. Y Jane, que también es nuestra hermana en Sevilla, en la tierra hispalense, en la tierra, ¿no?, de Amelia. Ella es miembro del grupo Clara de Asís de Sevilla, pero es un miembro honorífico también de nuestro grupo. Han trabajado mucho en el homenaje que le vamos a hacer a Becerra de Meneses, porque, como todos sabemos, Joana nos está dejando, pero nos va a tutelar Francisco de Asís, nos tutelará Becerra de Meneses, nos titulará Filomeno de Miranda, Irene y una serie de espíritus que están ahí a nuestro lado para no dejarnos solos. Porque Joana viene pero no nos deja solos, nos deja en muy buenas manos. Igual que yo, ahora después de comer, os dejo en las buenas manos de nuestras amigas. Bueno, a mí me han propuesto hacer el homenaje de Becerra de Meneses. ¿Me oís bien? Vale. Cuando nosotros entramos en el espiritismo, casi ya conocíamos a Becerra de Meneses desde el principio, ya que vino de la mano de Dibardo, ¿no? ¿Ahora sí? Bueno, ya que vino de la mano de Dibardo y comenzó ya a interesarse por nuestro grupo. Por lo tanto, nosotros le tenemos un cariño muy especial a Becerra. Lo sentimos parte de nuestra gran familia, porque él se puso desde el primer momento con nosotros. Comienza así en nuestro homenaje. Si decimos su nombre, todos los que hemos estudiado el espiritismo tenemos dentro de nuestro corazón a este insigne modelo del buen hacer, de un ser que aún hoy se dedica a asistir a todo aquel que le solicita ayuda y amparo. Mahatma Gandhi escribió con autoridad: si un solo hombre alcanzara el más elevado grado de amor, eso sería suficiente para neutralizar el odio de millones de personas. Creyendo firmemente en ello, Mahatma Gandhi alcanzó el grado de amor liberando a millones de indianos y pakistaneses. Becerra de Meneses, cabalgante, nuestro homenajeado, es también un ejemplo de ese amor a que se refería Gandhi. Para comprender su vida y su envergadura espiritual de ese ser excepcional, debemos relatar las palabras que le dijo Ismael en una reunión que se celebró en la espiritualidad mayor antes de su reencarnación en esta tierra como Becerra de Meneses. Descenderás a las luchas terrestres con el objeto de concretar nuevas energías en Brasil, dirigiéndote hacia el blanco sagrado de nuestros esfuerzos. Agruparás a todos los elementos dispersos, con la dedicación de tu espíritu, a fin de que podamos crear nuestro núcleo de actividades espirituales, dentro de los elevados propósitos de reforma y regeneración. No necesitamos esclarecer a tus ojos la delicadeza de la misión, mas con la plena observación del código de Jesús y con nuestra existencia espiritual, pulverizarás todos los obstáculos, a fuerza de perseverancia y de humildad. Consolidarás lo primordial de nuestra obra, que es Jesús en el seno del Evangelio. Si la obra es grande, consideramos que no será menor la recompensa del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Esta información está sacada del espíritu Humberto Campos, psicografiada por Francisco Cándido Javier en el libro Brasil, Corazón del Mundo y Patria del Evangelio.
Ahora os relataremos brevemente la última existencia de este espíritu como Becerra de Meneses, ya que él ha venido muchas veces aquí a la tierra. Tenemos noticias de que ya estuvo en el siglo II, que murió muchas veces en nombre de Jesús. Por lo tanto, la última reencarnación que sabemos de él, vale, perdonad, voy un poco deprisa, ¿no? Bueno, pues os relataremos la última conferencia de Becerra de Meneses Cabalgante. Nació un día como hoy, es su cumpleaños, el 29 de agosto de 1831, en la hacienda Santa Bárbara, del pueblo Riacho de Piedras, en el municipio de Riacho de Sangre. Era descendiente de una de las primeras y más antiguas familias del territorio, que estaba ligada a la política y al militarismo. Su abuelo paterno, el coronel Antonio de Becerra, tomó parte en la Confederación del Ecuador. Este movimiento se formó para crear una república separatista del entonces emperador don Pedro I. Para ello quisieron copiar la Constitución de los Estados Unidos. Crearon una federación y aboliendo la esclavitud. Esto creó que muchos terratenientes retiraran el apoyo a la causa. El abuelo fue condenado a muerte. Al poco se conmutó la pena capital por el exilio, aunque no llegó a cumplirse porque murió camino del destierro. Como vemos, ya descendía de una familia que luchaba por las libertades del pueblo. Ya era una familia que estaba muy integrada en las cosas políticas de aquel momento. Sus padres poseían ganadería y una buena posición económica, aunque a través del tiempo fueron extinguiéndose sus recursos, hasta que llegó un momento que lo perdieron casi todo. Su padre, Antonio de Becerra y Meneses, capitán de las antiguas milicias y teniente coronel de la Guardia Nacional, murió cuando Adolfo tenía apenas 20 años. Su madre, Fabiana Cavalcante, murió con 91 años de edad y totalmente lúcida. Adolfo fue educado según los patrones rígidos de moral y en los principios de la doctrina católica. Desde pequeño, Adolfo demostró una inteligencia poco común. En 1838 entraba a estudiar a la escuela Vila de Frande. Allí aprendió las primeras letras y en solo 10 meses desarrolló la lectura, la escritura y el cálculo. A esa edad, por primera vez, escucha que las almas de los muertos visitan constantemente a los vivos, idea que le causa una profunda impresión en el pequeño, que pasa varias noches alarmado y asustado. En 1842 la familia es obligada a emigrar debido a la postura política de su padre, que provoca su persecución, mudándose a Sierra de los Mártires, en Río Grande del Norte. Allí fue matriculado a los 12 años en la aula pública de latín, dirigida por los padres jesuitas. Su natural inclinación para el estudio hizo que en 2 años aprendiera el idioma, de tal forma que llegó a sustituir al profesor, dictando las lecciones a los compañeros y corrigiendo los errores cometidos. Ya vemos que tenía una inteligencia bastante desarrollada. En 1846 trasladase a Fortaleza, efectuando los estudios preparatorios y destacándose y siendo el primero de la clase del Liceo de Ceara. Es que también terminada su preparación en unos 4 años y no sintiendo deseos de estudiar Derecho, rogó a su padre poder descartarse hacia la medicina, pero que atravesaba en aquellos momentos dificultades económicas, no podía costearle los estudios. Pero Adolfo quería ser médico. En 1851, el mismo año de la muerte de su padre, Adolfo, con apenas 20 años, toma la iniciativa de irse a Río de Janeiro, la capital del imperio, con el fin de cursar medicina. Sus parientes le dieron unos 4.000 reales para ayudarlo en el viaje y atender sus primeras necesidades. Entre los años 1851 y 56 transcurre la fase de estudiante. Fueron 5 años de renuncia y sacrificios,
Al no tener dinero para comprar libros, estudiaba en la biblioteca pública, con la voluntad de vencer como única bandera, y desde el segundo curso se ven en la necesidad de enseñar con el fin de permanecer en la facultad. Su carácter impresiona de tal forma que los compañeros y amigos que le admiraban y le respetan acudían a él para que les aconsejara. Sus palabras le llenan de consuelo. En esta época, donde el ateísmo y las ideas heráticas secaban el campo espiritual, Becerra se preparaba ya para ser guía de la humanidad, el jefe espiritual de las multitudes, que más tarde le escucharían proclamando la doctrina y la fe en Jesús. Hay varios hechos en su vida relacionados con la gran angustia económica que padecía. Recordamos una en especial que revela cómo el mundo invisible estaba al lado del joven estudiante. Hallándose Adolfo en la tesitura de no poder pagar las cuotas de la facultad, arriesgábase a perder el año, y ya el propietario de la casa donde vivía lo amenazaba con sacarlo a la calle. Afligido, pero confiando en Dios, elevó los ojos y sus plegarias hacia lo alto. En ese momento golpeó la puerta a un joven de simpática fisonomía que venía a recibir clases de matemáticas. Becerra rehusó al principio, confesando que era la materia que él más detestaba, pero ante la insistencia del visitante y recordando la angustiosa situación en que se hallaba, resuelve aceptar. El muchacho le ofrece pagarle las clases por adelantado, a lo que Adolfo se niega, prefiriendo recibir sus honorarios después de realizarlas. Pero el chico insiste, alegando que al ser tan joven, si no pagaba por anticipado, se gastaría el dinero y su padre se enfadaría con él. Ante la solícita insistencia del muchacho, Adolfo capitula y acepta el adelanto, pero acaba despidiéndose de él después de acordar el día y la hora para el inicio de las clases. Adolfo no cabía en sí de alegría. Paga el mismo día el alquiler, las cuotas de los exámenes de la facultad y repone la despensa vacía. Recordando que no tenía libros sobre la materia que debía implantar a su nuevo alumno, sale corriendo hacia la biblioteca, pasando las siguientes horas profundizando sus conocimientos para poder efectuar las clases. Una cosa que nunca se realizó, el discípulo no apareció ni siquiera el día siguiente ni nunca más. Siempre que hablaba Adolfo de este suceso, lo utilizaba para instruir con él de cómo el mundo invisible puede ofrecer a cualquier espíritu angustiado auxilio y ayuda. Ese capítulo de su vida lo marcó, pues él sentía que había llegado a ser médico por la ayuda que recibía, y él devolvía un poco, no cobrando a los enfermos que a él acudían. En 1852, en Río de Janeiro, ingresa como practicante interno en el Hospital de Santa María en la Casa Santa de Misericordia. Durante estos años continuó dando clases de filosofía y matemáticas. Y es en 1856 que recibe el título de doctor, decidiendo especializarse en homeopatía, que en aquel momento estaba en pleno auge. A los 25 años, doctorado en medicina, su primera idea es crear un consultorio, pero viéndose imposibilitado de hacerlo por su cuenta por falta de recursos, se asocia con un amigo mucho más solvente. Durante los primeros 2 meses casi no hay clientelas en el consultorio. No obstante, en su hogar, los diagnósticos denotan su notable intuición en el arte de curar. Empezó a tratar a los componentes de la familia, después poco a poco los amigos, y así empezó a crearse fama como médico. En poco tiempo se vio rodeado de enfermos, aunque nadie le envidiaba la clientela, pues la inmensa mayoría era gente absolutamente pobre. Becerra nunca le pidió dinero a nadie. En 1857 solicita su admisión en el Cuerpo de Salud del Ejército, entrando como teniente cirujano. Las rentas se multiplican, pero él sigue empleándolas con sus pobres. Medicina, comida, ropa, todo lo distribuía. En ese mismo año presenta su tesis. Algunas consideraciones sobre el cáncer, encarado por el lado de su tratamiento, que lo convirtió en candidato al cuadro de miembro titular de la Academia Imperial de Medicina. Ya vemos cómo poco a poco él va haciéndose un nombre dentro de la sociedad.
También ese año pasó a colaborar con los principales periódicos de la ciudad, entre ellos la revista da Sociedad de Física y Química. Es una poca revista. Se divorció de la religión católica, aunque permanece en ferviente y amoroso contacto con Dios. En el 5 de noviembre de 1858 se casa por amor con María Cándida de la Cerda. Le comienzan a dar el título de médico de los pobres, demostrando el gran corazón que tiene amparando a los menos favorecidos. Era severo que el médico no tiene derecho al reposo ni a la comida, porque en cualquier momento el enfermo puede necesitarle, ni tampoco a preguntarle lo cerca o lo lejos que estaba. Él esta forma de actuar lo llevó hasta el máximo a la práctica, antes de ser espírita y después, no curando solo el cuerpo sino también el alma. Destaca entre sus amigos y conocidos por su dedicación filantrópica, su cariño y profesionalidad. En 1860 es cuando la política llama a su puerta. Él no quería ser político, pero vio una forma de ayudar a la gente. La población de San Cristóbal, donde él reside, desea que sea su representante en la Cámara Municipal. Becerra al principio desea evitar la política, pues equivale a renunciar a su trabajo en el ejército, pero al final accede, al darse cuenta que sí tendría más recursos para atender a los necesitados y socorrer a los miserables que vivían en las favelas, creyendo que a través de su posición en el gobierno podía continuar ayudando a todos aquellos que necesitaban y que se aproximaban a él. Comienza a ser blanco de las peores acusaciones e injurias, debido a su posición en el Parlamento, donde triunfa por ser un gran político y orador, de extensos recursos. Era íntegro, enérgico, generoso, honesto y bueno, un hombre de bien. Pero no le faltaron retractores al defender los ideales de libertad y abogar por la esclavitud. No nos olvidemos que era una sociedad esclavista. Por lo tanto, ser en aquel tiempo abolicionista no estaba precisamente muy bien visto. Desde 1861 hasta 1863 pasa a trabajar como redactor de la revista Annals Brasileños en Medicina, de la Academia Imperial de Medicina, año en el que es sorprendido por la inesperada y rápida enfermedad de su joven y amada esposa, que acabó desencarnando después de solo 5 años de matrimonio y que le deja 2 hijos varones, uno de 3 años y otro de 1 año de edad. Becerra reconocería más tarde: solo pensar en su muerte casi me llevaba a la blasfemia mental y al desespero. No entendía por qué Dios nos roba la presencia querida de las personas que más amamos. Aún así, y gracias a su temperamento, consigue superar la crisis. Su cuñada, hermana materna de su esposa, Cándida Augusta de la Cerda, pasa a ocuparse de sus hijos pequeños y de su hogar. Viendo cómo ella es joven y puede dar motivos de murmuraciones, al poco deciden casarse. El 21 de enero de 1865 se casa en segundas nupcias con esta joven que será su compañera ideal, amparándolo con un desvelado y cariño verdaderamente extraordinarios. Tienen 7 hijos, llenando el hogar de risas y encanto. Y fuera que estuvo hasta que él murió con él. Adolfo continúa su vida política con altibajos comprensibles. Es electo diputado del Partido Liberal y consigue ser presidente de la Cámara Municipal de la Corte de Río de Janeiro, donde desenvolvió un gran trabajo en favor del municipio neutral, en defensa de los humildes y necesitados, siendo reelegido por simpatía en el periodo de 1864 y 1868. Becerra defiende la política en un mensaje al diputado Fiestas Nobre, como la ciencia de hacer el bien a todos, los mismos políticos que tenemos ahora. Pero en 1868 es elegido diputado general o federal por Río de Janeiro. Disuelta la Cámara de los Diputados con la subida de los conservadores al poder. Becerra dirige sus actividades hacia otras realizaciones que beneficien igualmente a la ciudad.
Es en ese tiempo que se promulga la primera ley abolicionista de Brasil, la Ley de Vientre Libre. Fue promulgada el día 28 de septiembre de 1871 por el gabinete del vizconde de Río Branco. Esta ley dio la libertad a los hijos negros nacidos a partir de esa fecha, aunque los mismos continuaban bajo la tutela de sus dueños hasta cumplir los 21 años. O sea, era una libertad un poco, aún no total. Becerra, en 1873, después de 4 años apartado de la política, retorna a sus actividades como concejal, ocupando varias veces la función de presidente interino de la Cámara Municipal de las Cortes. Es en 1875 cuando los libros de Alcalde llegan al Brasil, comenzando a saciar multitud de creyentes. Se crean controversias y polémicas apasionadas que se encienden cada vez más. El libro de los espíritus es traducido al portugués, cual maná de los cielos, y pasa a cumplir su misión de consolador. Es entonces cuando es ofrecido a Becerra un ejemplar de la obra, por el mismo traductor, doctor Joaquín Carlos Travesa, que se oculta bajo el seudónimo de Fortunio, que le hace entrega a Becerra del libro, cuando está a punto de coger el tranvía de retorno a su casa. Después de instalarse en el asiento, abre el volumen y pasa los ojos por algunas páginas. Becerra pensó: Dios mío, con certeza iré al infierno, solo por leer esto. Pero se volcó en la lectura, y a medida que avanzaba en el texto, una intensa perplejidad le invadía. Cuando hablaba de ese momento, dijo: leía, mas no encontraba nada que fuera nuevo para mi espíritu, mas todo era nuevo para mí. Yo ya había leído y oído todo lo que se hallaba en ese maravilloso libro, y me di cuenta de que yo era espírita de nacimiento. Al tiempo que profundizaba en las enseñanzas espíritas, más inconvenientes se le presentaban en la política. En 1878 vuelven al poder los liberales y es nuevamente elegido como representante del Río de Janeiro hasta el año 1885, época en que deja la actividad política cansado después de 30 años de actividad parlamentaria. A lo largo de su vida acumula innumerables títulos de ciudadanía. Es en 1880 Joaquín Nabuno y José Patrocio crean la Sociedad Brasileña contra la Esclavitud, que será el primer paso para el desarrollo de una fuerte campaña abolicionista, a la cual se sumarán abogados, intelectuales, periodistas y la Iglesia Positivista de Brasil, entre otros. En ese periodo, Becerra crea la compañía Estrada de Ferro Macaé e Campos, construye esa línea férrea venciendo innumerables dificultades que le proporcionaron durante un tiempo una pequeña fortuna, pero acabó dejándolo totalmente arruinado. Entonces se empeñó en la construcción del ferrocarril de San Antonio de Padua. Fue director de la compañía arquitectónica y presidente de carriles urbanos de San Cristóbal. Y a ver que no paraba un momento Becerra. Becerra, a pesar de las dificultades, no se desalienta. Otra misión más noble le aguarda, aquella de la que le habló el espíritu Ismael, no coronado de glorias perecederas. Debía transmitir el mensaje de que la vida continúa y no acaba en la tumba. En 1800... hubo en ese tiempo un gran boom, que antes ya he dicho que Becerra se había hecho homeópata. Ese gran boom fue que se realizaban curaciones a través de médiums que transmitían recetas, lo que llevó a un cierto miedo a la gente, porque claro, puedes tener mucha confianza en el medium, pero entonces se aconsejaba que estos medicamentos fueran vistos por un facultativo que se responsabilizara de ellos. En ese tiempo le hablaron a Becerra de un medium homópata, recetario y espírita, que realizaba grandes curaciones. Se llamaba Juan Balcanter de nacimiento. Su diagnóstico convencía hasta los más incrédulos, conquistándoles. Becerra lo puso a prueba con su propia salud, la dispepsia que padecía. Junto a él vio que era muy bueno, realizaba maravillosas curas. Era una forma de hacer caridad a muchas personas en condiciones verdaderamente precarias, con tratamientos casi gratuitos.
Becerra solicitaba la ayuda de los espíritus para los obsesados también, ya que la locura fue una de las especialidades patológicas a las que dirigió sus estudios y su dedicación. Becerra ya está dentro del espiritismo, lo que pasa es que aún no ha cogido un trabajo dentro efectivo, solamente al cabo del tiempo que él se declara ya espírita, aunque ya está haciendo reuniones y está dentro del espiritismo. Es absorbido por la dulzura de la imagen espiritual de nuestro Maestro Jesús y de los textos del Evangelio. Se alista sin vacilación en la vanguardia de los luchadores caldestriastas. Durante la campaña abolicionista, como espíritu prudente, escribe el libro La esclavitud en el Brasil y las medidas que conviene tomar para extinguirla sin daños para la nación, ya que era lo que más preocupaba a la gente. Expuso los problemas de su tierra en el estudio titulado Breves consideraciones sobre las sequías del norte. Escribió también biografías de hombres célebres y fue redactor del periódico Centinela de la Libertad. No sé cómo le quedaba tiempo, pero bueno. En 1883 se recrudece de súbito un movimiento contrario al espiritismo. En aquel mismo año se comienza a editar la revista Reformador. Es el periódico más antiguo del Brasil, aún en circulación. Augusto Silva consulta con Becerra sobre las mejores directrices a seguir en defensa de los ideales espíritas. El venerable médico le aconseja contraponer el odio con amor y actuar con discreción, paciencia y armonía, esperando que las aguas se calmen. En 1885, debido a la presión ejercida por la opinión pública y la oposición abolicionista europea, se promulga la ley Saravia Contigripe, conocida como la ley de los exigenarios, que daba libertad a los esclavos con más de 60 años. Comienza a crearse diferentes grupos espíritas, cada uno ejerce sus actividades sin conocimiento de los otros. Urge un sistema de disciplina y orden. Y es en 1884 fundada la Federación Espírita Brasileña. Becerra ayuda a su fundación, pero no está dispuesto a presidirla. Solo al cabo de unos años, en 1883, en un auditorio con cerca de 2000 personas, sus palabras resonarán para proclamar a los cuantos vientos su adhesión al espiritismo, lo que provoca en la sociedad brasileña un extraordinario estremecimiento. Imaginaros, en aquel tiempo. Desde ese momento fue el catalizador de todo el movimiento espírita de la patria del Cruzeiro, exactamente como le dijera el espíritu Ismael. Con su cultura privilegiada, aliado a la perspicacia del hombre público y a su insuperable amor al prójimo, conduciría el barco de la doctrina sobre las turbulentas aguas de mentes perturbadas por ilusiones engañosas, por los cientistas presuntuosos que pretendían deslucir al gran significado de la codificación caldeciana. Aparte de los artículos que publicó en diferentes revistas, empezó a escribir libros que quedarían célebres en el medio espírita. Los títulos son Lázaro, La casa embrujada, La locura bajo nuevo prisma, una carta de Becerra de Meneses, que era una confesión de fe, 12 estudios filosóficos, que son 12 volúmenes. Vemos que no perdía el tiempo, trabajaba mucho ya. Se firma la llamada Ley Áurea, que abolió la esclavitud en Brasil. Por fin, un 13 de mayo de 1888, el gobierno imperial, a través de la princesa Isabel I de Braganza, estando de regente y encontrándose su padre ausente, firma el acta, sin que nadie pueda cobrar ni un duro, porque bueno, los terratenientes estaban de acuerdo en conceder la esclavitud, pero quería que el gobierno les pagara. Ella firmó el acta Áurea diciendo que nada, que simplemente se había abolido la esclavitud y que eran todos libres. No dio pie a nada más a nadie, simplemente concedió la esclavitud. El único problema que hubo es que no se miró cómo absorber a los esclavos en aquel momento. Eso no se decidió hasta tiempo después, pero aún así se le concedió un premio bastante importante a Isabel por
por haber concedido la abolición de la esclavitud. Adolfo, mientras, defiende el derecho y la libertad de los espíritas contra ciertos artículos del Código Penal. Mientras tanto, Becerra también continúa trabajando por la libertad también de los espíritas, porque hay muchos problemas en la sociedad de aquel momento. Brasil, de todas formas, en poco más de un año de ser abolida la esclavitud, vería extinguida la monarquía, estableciéndose una dictadura republicana. La princesa Isabel, de 43 años, se exilió 2 días después con su familia. Esto, al haber firmado la ley Aura, fue lo que decantó a los terratenientes, porque no querían conceder libertades a la gente humilde. Ellos querían continuar mandando, claro. Entonces decidieron que la monarquía no les servía. El día 17 de noviembre de 1889 era una mañana lluviosa y con un mar revuelto, con gran riesgo para los buques. El emperador don Pedro II, sufriendo una diabetes aguda, se embarcó con dificultad. Con el apoyo de su médico personal, él y su familia abandonarían Brasil. Hubo quien quisieron reaccionar, como fue el almirante Tamadere, pero don Pedro II se negó a cualquier acción en contra del actual gobierno y de forma pacífica abandonarían la nación. Por lo que vemos, fue un buen emperador, dentro de lo que podría haber dentro de la familia, pero parece que fue una buena persona. En 1891 y en 1895 fue una época oscura para la historia del espiritismo en Brasil. A pesar de ello, Becerra no podía comprender, porque había lo que hay hoy en día, los que son científicos y los que son religiosos, y en aquel tiempo esto ya ocurría. Y él no podía comprender el espiritismo sin fe religiosa. Prosiguió en una campaña sorda en pro de sus ideales, herido duramente por la cruel pérdida de sus hijos en 2 años. En 2 años se le murieron 3 hijos. No dejó de batallar y salía regularmente hacia el centro Ismael, su última guarida. En 1893, en los últimos meses de ese terrible 1893, la revolución de las armas convulsionó el país, era la capital del país. El tronar de los cañones llenaba de pánico a la población. Y la situación personal para Becerra se agravó aún más. Sus condiciones financieras descendieron a un nivel casi miserable, pero a pesar de ello no se desanimó. De sus propias pruebas sacaba fuerzas para enfrentarse a la lucha. Fue presidente de la Federación Espírita Brasileña en 1889, reelegido en 1895 en ese espinoso cargo. No olvidemos que había muchos problemas en aquel momento en el espiritismo. Cuando más se agigantaba el mal de la discordia y las radicalizaciones en el medio espírita, más cansado se sentía Becerra. Estaba agotado de luchas contra la vida, los hombres, y su salud comenzaba a pasarle factura. Durante los siguientes 5 años se dedica exclusivamente a ser médico, homeópata, agigantando su figura como el médico de los pobres. El dinero que gana es repartido a los demás. Su espíritu pensaba siempre en ello, seguía al pie de la letra las enseñanzas de Jesús. En diciembre de 1890 fue afligido con una congestión cerebral, llegándose a desencarnar a las 11 horas 13 minutos el día 11 de abril de 1900, después de una enfermedad que le retuvo en cama durante muchos meses. En su paso terrenal sufrió graves privaciones y vivió modestamente, dejando a nosotros una estela luminosa de bellos ejemplos como médico, como hermano de los que sufren, como un seguidor humilde y verdadero de Jesús. Serena y resignada fue su desencarnación, confortado por las vibraciones de amor y cariño de quienes le recibieron la caridad, sus amigos asistidos, testigos de su dedicación y renuncia. Bueno, así murió Becerra. Pero, como sabemos, la muerte no existe. Él continuó en el otro plano. Al despertar de su muerte, siendo un misionero de esa envergadura, que sufrió y que enfrentó grandes dolores y dificultades durante su vida, pero no olvidemos, sí que sufrió muchas dificultades, pero no olvidemos que esto es su proceso depurativo para su espíritu y de ascensión en el amor universal.
Entonces es recogido por entidades nobles en el mundo espiritual y llevado a un lugar de reposo. Becerra es despertado por su primera esposa, acompañado por Cerina, la mensajera del Altísimo, y otras entidades nobles. Aún se halla algo aturdido por el momento de la muerte, que es como una cirugía total, como sabemos, de destrucción de la materia. Oye voces que le ensalzan su nombre y pregunta qué es aquello. Cerina le ayuda a acercarse a una ventana y desde allí ve una inmensa plaza llena de millares de entidades que al saber de su llegada se concentran para darle la bienvenida. Becerra pregunta quién es toda aquella multitud, a lo que Cerina le responde: son aquellos a los que tu amor benefició, son madres agradecidas a quienes curaste sus hijos, esposos, hermanos, han venido a recibirte al saber tu retorno. Él menea su cabeza y dice: no merezco. El mismo día de su entierro ocurre un hecho insignificativo. En el grupo Ismael a través de la psicografía reciben un mensaje de él, diciéndoles: de acuerdo de cómo vivimos en la tierra, despertamos en el mundo espiritual, que el individuo que tiene una vida noble desencarna de una forma edificante y resucita en baños de luz. Aquel que tiene una vida pervertida, sexual perturbada, despierta sufriendo aturdido en las inclemencias de su ilusión. Becerra, después de una adaptación natural, como todos tenemos, fue consultado por los mentores que elaboran toda la trayectoria de nuestro planeta terrestre para disponer en qué se centraría él a partir de ese momento. Becerra, que tenía una trayectoria, como ya he dicho, de más de 2 siglos, del siglo II, y que había dado repetidas veces la vida en nombre de Jesús, consigue un aval para continuar en el área del servicio de amor en el Brasil, atendiendo a las criaturas, iluminando los caminos a través de la inspiración. Bueno, pasan nada menos que 50 años y en el mundo espiritual se celebra no solo los años de su desencarnación, sino las obras practicadas por él durante estos años en el Brasil. Allí hay simpatizantes encarnados y desencarnados, medios brasileños y del mundo, espíritas y no espíritas, trabajadores del cristianismo primitivo, familiares, amigos. Todos han ido para estar presentes en un día tan señalado. Perdonad. Todos se conmueven cuando Cerina recibe un pergamino de luz. Lee y dice: puedes elegir dentro del sistema solar el lugar donde quieras reencarnar. Te permitimos hacer de tu futuro lo que tú quieras. Imaginaros qué espíritu era Becerra de Meneses. Becerra, o qué es Becerra de Meneses. Becerra, en un acto sublime de humildad, cierra los ojos y con la voz embargada en llanto dice: si yo tuviera cualquier merecimiento, yo suplicaría a la rosa mística de Nazaret, la Madre de Jesús, que me permitiera trabajar en Brasil, en cuanto hubiera sombras en la tierra del crucero, dolores y agonía. Yo pediría la oportunidad de servir, de atender a los hijos del Evangelio. Hubo expectativa general y súbitamente, como si se hubiera materializado una mano con una pluma tradicional, en el lugar anotando la petición, una voz amorosa dijo: tu pedido es atendido, permanecerás en la patria brasileña, la Madre Santísima te concede la solicitud. Así permanece Becerra hasta hoy con nosotros. Pasan otros 50 años. El día 11 de abril del año 2000, el mundo espiritual está en fiesta. Celebran el primer centenario de la desencarnación de Becerra. Esto se realiza en la atmósfera de Río de Janeiro, donde él estuvo trabajando durante muchos años atendiendo diferentes ministerios. La celebración se realiza en un anfiteatro, recordando las construcciones greco-romanas. Eran unos 5.000 invitados, entre encarnados y desencarnados, concentrados para tal asamblea. Están ansiosos, esperando la entrada del apóstol.
A las 23:30, una coral de más de 200 niños ejecutan una melodía elevando a Dios las gracias. Por la entrada central llega con sus 2 esposas y algunos de sus hijos. La emoción llena todas las almas allí concentradas. El espíritu Cosme Mariño, apóstol del espiritismo en Argentina, profiere una oración. Primero, agradeciendo las actividades que Becerra viene desenvolviendo en toda América hispana. No nos olvidemos de una cosa, que, como dice Dibardo, brasileños hay por todo el mundo. Pensar que cuando ellos fueron extendiéndose por diferentes naciones, Becerra también fue extendiéndose, ayudando a los demás. ¿Por qué? Porque en cualquier parte del mundo que alguien le pidiera ayuda, él allí estaba. Por lo tanto, por eso el espíritu Cosme dice que dando las gracias por todas las actividades que él venía realizando. Después, recordando que hacía 50 años, en una noche equivalente, Celina, la mensajera de María Santísima, ¿qué? Si quieres, sí. ¿Quieres? Sí, me estoy calando. Se va a ahogar aquí delante de la multitud. Hombre, A ver, además la gente creo que está un poco... Oye, también es verdad, si viene Becerra y vemos la situación de... hombre. Toma. A ver, Mari Carmen solo ha preparado 18 hojas, ¿vale? Mentira, 20. Pero bueno, también he preparado, porque claro, quería explicaros lo que era la Acta Magna, también tenía preparado lo que había hecho el padre el abuelo de Becerra, porque le he dicho... Tenía 100 páginas y las ha resumido en 20. Hombre, si no es un poco que sepáis cómo era en aquel tiempo, cómo la política y el movimiento que hubo en aquella nación, es un poco difícil entender cómo era Becerra de Meneses, porque claro, hoy en día ser espírita es muy fácil. Somos espíritas, nadie... Es fácil. Estamos hablando de un tiempo donde existía la esclavitud, donde ser espírita con una iglesia católica en pleno auge era muy difícil. Bueno, va. No. Ay, qué me he preparado. A ver, Mari Carmen, es que está diciendo algo que es esto, ¿no? Que el contexto sociocultural y político de Brasil y el compromiso que tenía él con... Es que es muy fuerte lo que es. Ayudó a abolir la esclavitud, que no es nada, ¿no? No. Entonces estaba hablando de una reunión en el año 2000, en el cual comunica Becerra, emocionado hasta las lágrimas, el orador agradecía al doctor Becerra de Meneses la colaboración que brindaba en América, también en Caribe, en América del Norte y en España, donde su presencia había sido evocada y su amor había sido distribuido largamente. Becerra era un noble de espíritu, puro de corazón, humilde, sufrió persecuciones en nombre de la justicia y de la verdad, y en ningún momento se permitió dejarse engañar por las ilusiones de la existencia material. Él hablaba en nombre de todos los que habían sido beneficiados inmensamente por el verbo benefactor, inflamado de amor, mas también por el socorro material, moral y espiritual a través del trabajo dispensado y que atendió a necesidades múltiples. Cuando terminó la exposición, el discípulo de Allan Kardec, Gabriel Delan, habló en nombre del Consejo y de la comunidad espírita, agradeciendo al doctor Becerra su colaboración en los diferentes países donde los brasileiros se habían instalado y habían vuelto a hacer el Evangelio en el hogar, rogando protección en Suecia, Australia, Alemania, Nueva Zelanda, países eslavos al otro lado del mundo. Al terminar su monumental palestra, el auditorio se levantó en señal de respeto y amor. Celina, mensajera de Jesús, repite la experiencia de hace 50 años. Viene a decirle que María le ofrecía la tierra para que pudiese sembrar la luz del Evangelio en estos días tormentosos, que llegarían con el tercer milenio. Y la emoción llegó a un punto culminante. Becerra de Meneses se levanta y, dominado por las lágrimas, dice: «Yo no merezco,
Yo soy apenas un mal servidor que se desentendió de la tarea cuando le fue confiada, sin haber realizado nada de lo que fue impuesto. Cuando se rompió el silencio y el coro de niños alzó las voces, cantando la melodía del Mesías de Händel. Las energías transformadas de fuerza y valor para enfrentarse a las tareas del porvenir. Yo creo que ya podemos acabar aquí. No. Este y esto, ¿no? Mi parte es muy corta, ¿eh? Bueno. Te dejo 20 minutos, media hora. No, yo 10 minutos y nos vamos a tomar el aire. Aquí viene la parte de Becerra, trabajo en el mundo espiritual. Y esto ya se liga un poco a mi parte. Quien piense en un mundo de contemplación, sin nada más que hacer que tocar el arpa, no conoce a Becerra. Seguro que no ha tenido ni un momento de descanso desde que llegó a ese maravilloso mundo. Para unos es de trabajo y para otros de ayuda. Es decir, que lo del llegar al cielo y tumbarse, pues no va con él. Becerra nos dice, en actitud de amor, que el orgullo es el principal enemigo a ser combatido por las legiones de espíritas, como condición básica para el crecimiento. Nuestros vicios ascentrales, recuerda, se hace patente a través de nuestra arrogancia, inflexibilidad, del perfeccionamiento, del autoritarismo, no mira a nadie, de la intolerancia y del preconcepto y de la vanidad, fomentando el dogmatismo y la fe ciega, al mismo tiempo que siembra la jerarquización y el sectarismo. Sin buscar culpables tenemos que trabajar nuestros sentimientos, y la era de la madurez también puede denominarse la era de la fraternidad. Encontramos a la entidad de Becerra atendiendo una petición de ayuda de una madre con una hija con problemas mentales. Le encontramos en el hospital La Esperanza atendiendo a espíritas desencarnados, obsedidos, enfermos, que no supieron aprovechar la última reencarnación. Vuelven vencidos, como este ser excepción los orienta y los consuela. Lo encontramos enseñando a futuros médicos cómo ejercer la nueva medicina. Le volvemos a ver operando a un enfermo, alargándole la vida por merecimiento de su espíritu. Le encontramos dando conferencias, escribiendo libros, consolando, amparando, aconsejando, enseñándonos a amar, a no darnos por vencidos, a luchar por nuestra libertad, por las libertades de los demás. Bueno, y ahora yo continúo con mi parte. ¿Lo puedo poner aquí? Sí. Nosotros tenemos un primer contacto en el año 2004 en Londres. Estamos miembros del grupo, evidentemente Loli y Manolo, cuando empezábamos a hacer estos viajes alrededor de Europa. Era la primera vez que salíamos prácticamente de Reus, algunos de nosotros. Y en el año 2004 en Londres, junto con los compañeros de la Asociación Espírita Británica, asistimos a uno de los primeros congresos que se centraba sobre la medicina y la espiritualidad. Nosotros estábamos emocionados porque escuchábamos las primeras conferencias que hablaban sobre la glándula pineal, la hipófisis, la psiquiatría transpersonal, las regresiones, y todo aquello nos parecía que era lo más. Pero, más allá de todo eso, lo más emocionante estaba por venir. Sin duda, fue sentir por primera vez, de forma tan directa, la presencia espiritual del equipo de Becerra. Porque a él no le gusta esto de homenajear su nombre, sino que es un equipo inmenso, como os podéis imaginar. Allí podemos observar directamente cómo trabaja la espiritualidad en el desarrollo de la medicina. La formación de los futuros médicos ya se inicia en el plano espiritual. Pudimos ver cómo, del mismo modo que nosotros atendíamos a las conferencias, también eran llevados los estudiantes espirituales. Y era una gran aula que compartíamos en los dos planos.
y fue muy emocionante vivir esa experiencia. En ese momento nuestro grupo se planteaba por primera vez cómo ayudar a compañeros que atravesaban dificultades de salud muy serias, como sabéis alguno de vosotros. La espiritualidad nos había avisado que por aquel entonces y en los siguientes años debíamos afrontar un periodo de pruebas en el grupo mediante problemas en el ámbito de la salud física y de enfermedades. El equipo de Becerra nos iba a acompañar para este tipo de trabajo porque nos inspiraron a empezar el taller de salud. Que por cierto en el 2016 es el 10º año. En los talleres, sobre todo los del inicio, que eran quizá más pequeños, los relacionábamos más con los problemas de la salud física. Tratamos enfermedades neurológicas muy graves, enfermedades cardiovasculares, problemas de obesidad, diabetes, fibromialgia, tumores. Luego, posteriormente, con el apoyo de Joana y de Rivaldo, se han podido desarrollar unas jornadas de salud centradas alrededor de las enfermedades mentales, que son las que ahora quizás están azotando más a las personas que estamos por aquí, ¿no? Esquizofrenia, trastornos de ansiedad, depresión y los trastornos relacionados con el sexo. Hemos experimentado con nuestros compañeros espirituales, porque todos estamos aprendiendo y estamos experimentando, distintas terapias como la musicoterapia, visualizaciones, masajes, pases y pintura. Y el plano espiritual ha sido el que nos ha ido coordinando un poquito en función de lo que nosotros éramos capaces de dar de sí, ¿no? Ellos han atendido cada año, nos han apoyado en la buena dirección del evento, han aportado médicos, terapeutas espirituales y, como no podía ser de otro modo, muchos dolentes, muchas entidades espirituales sufrientes, algunos ligados con nosotros, pero otros no, y que, como nosotros, requerían de su ayuda. Poco a poco vamos siendo conscientes, apenas conscientes, del movimiento médico-espiritual que está liderado por Becerra. La organización del plano espiritual alcanza una complejidad que apenas empezamos a comprender ahora, o al menos yo. A lo mejor algún otro lo entiende mejor. Podemos atrevernos a señalar que, como los equipos de salud, también se organizan paralelamente a los centros de salud en el plano físico, como existen ambulatorios, el CAP, existen hospitales espirituales que son más o menos complejos y que además también se organizan en función del grado de complejidad y de la naturaleza de los problemas, ¿no? Tenemos un ejemplo que podemos citar, que es el centro de socorro médico espiritual ligado a un hospital de la provincia y que está muy cercano a una zona donde ha habido muchos suicidios. Es un hospital en el cual el centro médico espiritual pues está un poquito más especializado en tratar esos problemas, ¿no? En toda la actividad médica, sí que me gustaría recordar, en toda actividad asistencial que hagamos, los trabajadores espirituales apoyan a todo aquel que tiene cualquier tipo de relación con el enfermo, desde las administrativos, celadores, auxiliares, enfermeras, médicos. Siempre hay ahí al lado gente que vela, entidades que velan porque el proceso sea de curación, ¿no? O sea, que sea bueno para el enfermo. Por esto es muy importante mantener el equilibrio, la sintonía vibratoria que atraiga a estos buenos espíritus y que, por otro lado, estas personas que trabajan con enfermos, no hace falta que sea el médico ni el cirujano, ya digo, a todos los niveles, están muy expuestos a cualquier tipo de entidad espiritual, ¿no? Serán los sufrientes que van a atender más a estos lugares, por lo tanto se van a ser más susceptibles de ser sensibilizadas. Por tanto, sí que recordarlo, ¿no? También cuando nos acordemos de los enfermos, nos acordemos de los que están al lado del enfermo. No debe ser fácil para las entidades espirituales acercarse y poder dar todo el apoyo que a los guías les gustaría hacer. Nuestras vibraciones son tan densas que apenas podemos ni percibirlos en ocasiones. Sin embargo, cuando ha habido la conciencia de contar con su apoyo, alguno de nosotros creo que ha sido consciente de sentir su apoyo, hemos podido vivenciar en primera persona cómo las vibraciones de amor, de paz,
de equilibrio, conquistan las situaciones más dolorosas. Una de las áreas en las que la transformación del planeta es más clara es en el ámbito de la medicina, ¿no? Todos lo decimos, lo hablamos. Es verdad que los avances tecnológicos nos permiten vislumbrar ya el cambio de paradigma a que se enfrentará el hombre tecnológico de hoy. La vida y con la calidad de vida se va a alargar muchísimos años y van a surgir nuevos conflictos éticos y morales. Las desigualdades materiales, una vida tan larga, la soledad, el aislamiento, van a salir muchos conflictos. Pero la medicina del futuro prácticamente ya está aquí. La prevención de las enfermedades será el verdadero éxito gracias a nuevas técnicas que son mucho más avanzadas y que darán más luz a cosas que hoy ni siquiera imaginamos, como la genómica, epigenética, proteómica, metabolómica. Avances en nanomedicina van a permitir tratamientos específicos individualizados apenas sin daños colaterales, enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura, cánceres, etc. Avances en informática, en ingeniería, apenas nos vislumbran cómo podremos sustituir o reparar órganos. Más allá de un marcapasos, podremos llegar a hacer marcapasos cerebrales o sustituir extremidades. Todos estos avances tecnológicos sabemos que son consecuencia de la evolución y transformación inspirada por el plano espiritual. Becerra para nosotros es la luz que ilumina este progreso para que la senda del amor, la solidaridad, la fraternidad, la tolerancia vaya cogida de la mano de esta revolución en la que estamos inmersos, porque si no, no va a poder ser. Somos afortunados de sentir tan cerca su calor y su cariño, y aprovechemos estos momentos para darles las gracias por toda la ayuda que nos han ofrecido. A nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos. Hemos superado pruebas de salud física muy duras. Han hecho que ante estas situaciones nos sintiéramos, a pesar de ello, afortunados y dichosos. Pidamos que el equipo de Becerra, para que la medicina sea el ejemplo del avance de la verdadera humanidad hacia un mundo más feliz. Y muchas gracias. Ahora Jesús nos leerá una comunicación de Becerra. Bueno, todos conocéis a Jesús, ¿no? Hacemos el evangelio. Todos los días. Vale, entonces no quiere que lo presente. Bueno, Jesús, te los dejo a ti. Muchas gracias. Ahora vamos a leer un mensaje de Becerra de Meneses, que fue... Un mensaje psicofónico recibido por el medio Divaldo Pereira Franco en la mañana del 9 de mayo de 2010, en el encuentro de Consejo Espírita Internacional reunidos en Varsovia, Polonia. El siglo XXI continúa elevándose a la más alta tecnología, desbravando los infinitos horizontes de la ciencia. Antiguos misterios del conocimiento son desvelados, enigmas que permanecían incomprensibles son descifrados y el materialismo sonríe mofándose de los mensajes sublimes del amor. Paradójicamente, los avances respetables de esas áreas del intelecto no engañaron modificar las situaciones traumáticas que tienen lugar en la orbe en la actualidad. En el auge de las conquistas de las inteligencias permanecen las convulsiones sociales unidas a las convulsiones planetarias en el momento de la gran transición que pasa la Tierra amada por todos nosotros. De un momento para otro, una erupción volcánica revienta las capas que ocultan el magma y las cenizas, lanzadas por encima de 10.000 metros de la superficie terrestre, modifican todo el paisaje europeo, amenazando las comunicaciones, los transportes, mientras se piensan en otras y continuas erupciones que pueden venir marcadas por gases venenosos o por lava candente. Fenómenos de tal monta pueden ser detectados, pero no impedidos, demostrando que la vaguedad de la inteligencia no puede ultrapasar la sabiduría de las leyes cósmicas establecidas por Dios. Y la gran madre planetaria se retuerce, mientras en su superficie la violencia irrumpe en cascadas, amenazando la estabilidad de la civilización, política, económica, social y sobre todo moral, caracterizando estos como los días de las antiguas Sodoma y Gomorra,
de los apuntes bíblicos. Se podía creer que el caos sería la conclusión final ineludible. Sin embargo, la barca terrestre que navega los horizontes inmensos del cosmos no se encuentra sin rumbo. Jesús está al timón y sus arquitectos divinos comandan los movimientos que le producen las alteraciones de la masa geológica, mientras se operan las transformaciones morales. Iniciada la nueva era, surge en este mismo siglo XXI el periodo preanunciador de la paz, de la fe religiosa, del arte y de la belleza, del bien y del deber. Señalando ese periodo de transformación, estamos invitados, encarnados y desencarnados, a contribuir en favor del adelanto que nos llega de forma compleja, sin embargo, bien direccionada. Avancemos con las huestes del Consolador en la dirección del puerto del mundo de regeneración. Sean nuestros actos señalados por las preferencias de Jesús, de tal forma que se definan las directrices comportamentales, y que todos puedan identificarnos por la manera como enfrentaremos sinsabores, injusticias, testimonios y holocaustos, a la semejanza de los cristianos primitivos que vivieron, guardadas las proporciones, un periodo equivalente, instaurando en la tierra el Evangelio libertador, desfigurando en los últimos 17 siglos, mientras con Allan Kardec surgió el Consolador trayéndonos a Jesús de vuelta. Es comprensible, por lo tanto, que los espíritus comprometidos con el pasado delictivo intenten implantar el desorden, establecer el desequilibrio de las emociones para que pontifique el mal, en la versión mitológica de la perturbación demoníaca. En nombre de la luz inapagable de aquellos importantes días de la Galilea, particularmente durante la sinfonía incomparable de las bienaventuranzas, demostremos que la nuestra es la fuerza del amor, y nuestras reflexiones en el mundo íntimo trabajan por nuestra iluminación. Los días actuales, como en el pasado, amar es ver a Dios en nuestro prójimo. Meditar es encontrar a Dios en nuestro mundo íntimo, a fin de esparcir la caridad en la dirección a todas las criaturas humanas. Trabajar, por lo tanto, en el mundo íntimo, no temer cualquier amenaza de naturaleza calamitosa a través de las grandes destrucciones que forman parte del adelanto y de la renovación, o aquellas de dimensión no menos significativa en la intimidad doméstica, en los conflictos del sentimiento, demostrando que la luz del Cristo brilla en nosotros y nos conduce con seguridad. Eurasia, cansada de tantas guerras, en destrucción de la ceguera materialista, de los continuos holocaustos de razas y de etnias, de gobiernos arbitrarios y perversos, clama por Jesús. Como el mundo todo necesita de Jesús, sus emisarios de Krishna, a Balaolat de Moisés, a Allan Kardec, de Buda a los peregrinos de la no violencia, de Mahoma a los pacificadores musulmanes. Todos esos ministros de Jesús le preparan a través de los milenios el camino para que a través del Consolador, aun sin cambios de directrices filosóficas o religiosas, predomine el amor. Sean celebradas y vividas la creencia en Dios, en la inmortalidad, en las vidas o existencias sucesivas, haciendo que las criaturas se den las manos construyendo el mundo de regeneración y de paz por el que todos anhelamos. Jesús, mis hijos, ayer, hoy y mañana, en nuestra brújula es nuestro puerto, es la nave que nos conduce con seguridad a la plenitud por fiar en el bien a cualquier precio. Una existencia corporal, por más larga, es siempre muy breve en el reloj de la inmortalidad. Sembrad, por lo tanto, hoy el amor, redimiéndoos de los equívocos del ayer con seguridad, ahora en la certeza de que estos son los sublimes días del gran cambio para mejor. Aún derramaremos mucho llanto, oiremos muchas profecías alarmantes, pero la tierra saldrá de ese proceso de transformación más feliz, más depurada, con sus hijos dichosos, rumbo para un mundo superior en la escala evolutiva. Saludamos a todos los compañeros aquí reunidos y en nombre de los espíritus que forman parte del equipo del Consolador, exhoramos al Maestro inolvidable que prosiga beneficiándonos con su paz en la certeza de que con él, el amor no amado, venceremos todos los obstáculos. Mucha paz, hijos del alma, y que Jesús permanezca con nosotros. Son los votos del servidor paternal y humildísimo de siempre, Becerra.
Sí, una oración. Ah, sí. Pero si queréis. Sí, sí. ¿Una oración de Becerra también? Pues sí, es de Becerra. ¿Sí? Sí. Pues era música. Que se siente la música. Ah, digo, la haré. Jesús ha preparado una pequeña oración con la música para que nos relajemos y que nos aprovechemos de las entidades que quizá han venido a compartir con nosotros pues este día de cumpleaños, que es el cumpleaños de Becerra, que sea un día de salud y alegría para todos. Felicidades, Jesús. Es una oración de Becerra de Meneses. Jesús nos favorezca con su paz y nos bendiga. Trabajadores imperfectos que reconocemos ser, encontrándonos en campo de la propia insensatez, dejo al cuidado de plagas y abandono, en todo lugar desolación y ruina. Jardines vencidos por matorrales, huertos destruidos por las tormentas, suelos áridos, cercas destrozadas, fuentes elodadas, vencidas por la pestilencia, habitada por alimañas venenosas. Todavía es nuestra área de labor y redención, donde debemos recomenzar y actuar. Disponemos del trato con la tierra, que nuestra negligencia no respetó. Cabiéndonos ahora recuperar por la cariñosa asistencia del perjuicio, aplicando todos los recursos a nuestro alcance, en cuanto surja la oportunidad. En razón de esto, es menester consideremos en profundidad la enseñanza evangélica de id y predicad, enseñando con el ejemplo que edifica y avanzando con las manos enriquecidas por las obras, a través de cuyo resultado testimoniaremos la excelencia de nuestros propósitos. No hay tiempo, ni sería justo malbaratarlo en discusiones infructuosas de vanidades intelectuales, exaltando la futilidad y la arrogancia, mientras las epidemias morales y sociales asolan terribles, aprovechando y destruyendo multitud de incautos e incontables criaturas que les experimentan la coercítica esclavitud. El Evangelio es el nuestro cenit de amor y nuestro punto de medida. Quien se exalta inicia la trayectoria hacia abajo, aquel que se glorifica se retarda en la ilusión. Sin embargo, el que avanza infatigable, ignorado, mas sirviendo, humillado, pero valeroso, perseguido, pero imperturbable, transformando los sentimientos de una concha afortunada de amor, logrará el elevado cometido del éxito real. Ninguna queja, por tanto, ningún rol de amarguras. Nuestro tiempo mental debe ser dedicado a la elaboración de los planes de servicio, relevantes y continuos. Jesús es el ejemplo ideal del trabajador modelo. No fue ahorrado ni comprendido. Sin embargo, elaboró y vivió un código de felicidad con el que nos señala y que disponemos para el deseo regenerador. Nos advenirán muchos dolores y probaciones por ser lo que merecemos. Probaremos amargos testimonios. Estos serán el precio de la honra y la gloria del servir. Nadie alcanza las cumbres de la paz sin la agonía en el valle de las sombras. Es indispensable perseverar e insistir. Nos comprometimos a restaurar la primitiva pureza cristiana entre los hombres, viviendo de manera concordante con las enseñanzas evangélicas. Nos responsabilizamos ante los instructores elevados a no menospreciar la concesión celestial, de modo a realizar la tarea más de una vez interrumpida. Concordamos en dar la vida, si fuera necesario, para la implantación del Consolador en el mundo. En estos días tumultuosos recibimos auxilios de toda suerte. No nos han sido regateados socorros. Conocemos de cerca la agonía y la miseria. También sabemos el gusto de la esperanza y el aroma de los júbilos. ¿Qué más aguardamos? Avisados de que nuestra lucha sería entre las fuerzas, el litigio, el bien y el mal, henos la lucha. La refriega es nuestro lecho de reposo, la dificultad el desafío que nos llega y el dolor nuestra condecoración. Aún por demorado periodo se hará cruenta la lucha de los nuevos cristianos decididos.
Ayer la arena exigía el estoicismo del momento. Hoy los límites del circo se sitúan en el perímetro colosal, que abarca interminada área de acción, y las fieras, las pasiones, intentarán la nefasta masacre hiriendo de dentro hacia afuera. No hay por qué recelar. Muchas veces el pretérito del delito asomará al frente como necesidades de venganza, la herida expuesta, el equilibrio tormentoso, el castigo inexorable, la inquietud aflictiva. Sumergiendo la mente y las preocupaciones en las aguas brillantes de la buena nueva y las manos en el trabajo, no habrá oportunidad para el desánimo ni para la desidia, ni para la acomodación en el lamento o la tentación de fuga. Si vive muriendo y muriendo se está viviendo, cada realización ennoblecedora constituye título de ventura y todo miedo es sombra en las tinieblas de los problemas. Las alternativas son servir sin desfallecer y confiar sin subterfugios. Jesús hará lo que nos sea posible realizar. Confiados en que la victoria final a Él pertenece, alegremos y prosigamos, suplicando que su amor nos traspase y su misericordia nos alcance. Yo, su servidor humilde de siempre, Becerra.